quieren tener un sistema para declarar a las sesiones del Consejo de la Judicatura secretas y reservadas cuando ellos lo consideren. Yo creo que Wilman Terán, esta criatura parida por la Corte Nacional de Justicia con su padre o madre, Iván Saquicela, ya se independizó, se hizo autónoma, independiente, se subordinó, se sublevó, se emancipó y hoy camina por rienda suelta. ¿Cuál crees tú que sería la salida para esto? Porque de lo que tú cuentas estamos como en un La cárcel, callejón. la cárcel. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Esta vez, en este episodio de Politizados, no va a estar Roberto con nosotros. Roberto, como ya lo hemos dicho en los otros episodios, está en goce de sus vacaciones y como él dijo, muy lejos de aquí. Entonces vamos a hacer un diálogo con un columnista de Diario Expreso, José de la Gasca. A mí me llamó mucho la atención su columna del domingo pasado. Me parece que ahí José lanza unas ideas que me parecen que relevantes, que me parece que vale la pena repasarlas, conversar con su autor. Lastimosamente, este es un tema muy poco grato, ¿no? Es un tema del que si viviéramos en un país medianamente civilizado, institucionalizado, no sé cómo se diga eso, no fuera tema nunca, que es el tema de la administración de justicia y de la presencia de lo que evidentemente son unas mafias metidas ahí en el Consejo de la Judicatura, que es el organismo que administra la justicia, que sanciona a los jueces y que por eso tiene un gran poder en, en, en los juzgados, en las cortes, etcétera. En prueba de todo esto de lo que estoy diciendo, yo creo que vale la pena advertir que a estas horas, precisamente a estas horas, está reunido el Consejo de la Judicatura con su extravagante presidente Wilman Terán a la cabeza, eh, discutiendo una cosa que a mí me parece realmente increíble. Ellos quieren elaborar le llaman protocolo, yo supongo que será un reglamento, quieren tener un sistema para declarar a las sesiones del Consejo de la Judicatura secretas y reservadas cuando ellos lo consideren. Ese es un tema que ya está arreglado, sobre el que no habría que hacer nada más, como lo dijo el vocal Fausto Murillo, que es el único que no está en la mayoría y que es el único de todos los vocales que no está siendo procesado por la justicia. Y que yo creo que es básicamente, y de esto también vamos a hablar con José, básicamente es porque no quieren que se les vea. Si es que se supo de esa sesión truculenta y siniestra donde sancionaron al juez Macías, fue porque alguien tuvo acceso a esa sesión y vio que uno de los vocales, el señor Javier Muñoz, estaba o ebrio o cualquier cosa que le impedía articular dos frases con sensatez y coherencia. Y lo otro que se vio ahí es que se votó por la resolución de castigo, de sanción a Macías por dos personas. Primera vez en la historia que la mayoría de 5 es 2. Claro, eso se supo cuando se dio la sesión. Yo supongo que no querrán volver a ser pillados de esa forma tan fea, ¿no? Pero también hay otras cosas que yo creo que están presentes ahí y de las que podríamos ir conversando más adelante. Por ahora, a mí lo que me interesa es arrancar este diálogo con José de la Gasca, que escribe también los domingos. Yo también escribo los domingos
Expreso tiene una excelente planta editorial todos los días. A José y a mí nos toca los domingos. La columna de él se llama El dueño del circo, es entre signos de interrogación, y habla aquí básicamente de que Wilman Terán, este personaje extravagante, exótico y hasta caricaturesco, que es el que maneja nuestra justicia, José dice que tras sus últimas movidas, lo que está es el interés de él por quedarse 6 años y controlar la Corte Nacional, porque tengo entendido que a Wilman Terán no le queda mucho tiempo en el cargo, porque él está cumpliendo un plazo que quedó ahí colgado de otro vocal. Entonces, José, es en verdad, tú tienes elementos de juicio como para afirmar que Wilman Terán está atrás de esta aventura que sería absolutamente escandalosa. Martín, qué gusto que me recibas aquí en tu programa. Qué pena que no esté Roberto, eh, pero siempre es útil conversar de estos asuntos que nos deben interesar mucho a todos. Definitivamente, pues, compañero de fórmula el domingo en Expreso, tanto yo te leo y creo que damos palo a diestra y siniestra en lo que compete. Eh, yo me enfoco en la justicia porque creo que es lo fundamental de lo que deberíamos estar hablando y en lo que no podemos perder de vista. La justicia no puede tener dueño y la justicia no puede ser un circo. Y eso es lo que estamos viendo, que es un circo y que tiene dueño. Y lo explico, o sea, porque esto yo no creo que hay lugar, espacio a creer que esto no está funcionando así. A Wilman Terán nos lo pusieron con todo su folclore, con todo lo que ya se sabía que era, nos lo pusieron y nos lo puso el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Esto por Sí. maniobras de Iván Saquicela, lo cual pues ameritó debate respecto de la potestad que supuestamente tiene el presidente de la Corte Nacional de Justicia para él solito designar, supuestamente en una lectura bastante cerrada y erótica, creo yo, de lo que dice la Constitución sobre quién envía el delegado que representan los jueces, que representan la justicia, al Consejo Nacional de la Judicatura, que es el órgano nada más que de gobierno, administración y disciplina de la función judicial. Eh, y ahí nos lo pusieron, pero una vez que ya llegó, habrá sido útil en unos primeros momentos para lo que sea que necesitaban y luego, ante el vaivén político y sobre todo, creo yo, ante la muerte cruzada, Saquicela dejó de tener el poder, el respaldo que ameritaba y por otro lado, Wilman Terán empezó a volar solo. Y cuando digo yo que empezó a volar solo, significa que empezaron a hacer, al reconfigurar la mayoría, al reordenar el Consejo de las Judicaturas de sus órganos administrativos, cooptar toda la parte jurídica, de talento humano, de la escuela judicial, de las direcciones provinciales, porque la justicia no se administra en la Corte Nacional de Justicia solamente, la justicia es en los juzgados de primer nivel. Allá es donde vemos los Bani Molina, los Rodríguez Mindiola, todos esos juececitos que hacen milagros judiciales a diestra y siniestra con asuntos políticos y con asuntos que necesariamente benefician al narco. Eso lo gobiernan a través de las direcciones provinciales y ya las tienen cooptadas todas, sobre todo en distritos importantes como Guayas, como Pichincha, como el Azuay, como el Oro, ¿verdad? Como Esmeraldas. Tú comprenderás las cosas que van sucediendo, como Santa Elena, las cosas que suceden en estas provincias realmente son las que al país lo descomponen. Y como la justicia está navegando, está naufragando, mejor dicho, la seguridad va peor que nunca. Entonces, la relación seguridad-administración de justicia es indisoluble y lo que pasa en la justicia repercute en la seguridad y viceversa. Pero si tú no tienes la institucionalidad en la justicia, no vas a poder tener jamás las bases bien puestas para tratar de gobernar con algo de seguridad o reducir digamos, el clima de inseguridad que se vive. Pero no me quiero ir tan allá para entrar en lo que tiene que ver con el gobierno y la función judicial. Yo creo que Wilman Terán, esta criatura parida por la Corte Nacional de Justicia con su padre o madre, Iván Saquicela, ya se independizó, se hizo autónoma, independiente, se subordinó, se sublevó, se emancipó y hoy camina por rienda suelta. Y están ahí, ya los vemos en el Consejito de la Judicatura, como yo lo he bautizado, este órgano de gobierno que tiene 5 personas, pero que supuestamente con las mayorías que ellos creen que tienen,
gobiernan entre dos. Y así hay que ver a esos dos a quienes responden políticamente. Y mucho se especula hacia qué lado están tratando de gobernar, hacia qué lado ellos inclinan la balanza. Sobre todo con las cosas que tienen en la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia tiene que, por constitución, renovarse. Y se va a Sí, renovar. Ujú. José, antes de que pasemos al tema de la renovación de la Corte, hay un asunto del que me gustaría charlar contigo. Sabemos que, y tú lo has dicho, Wilman Terán fue puesto ahí por Iván Saquicela. Si no fuera por Iván Saquicela, el señor Terán nunca hubiera venido a irrumpir con sus discursos alucinados y alucinantes, ni con sus presentaciones. Pero es que es más peligroso que eso, Martín. Quien lo mociona, saquemos a Iván Saquicela por un momento, porque yo creo que él ya está en los estertores de su Ya, periodo. Lo que queda ahí es un germen aún más peligroso. Ahí está la doctora Camacho, que es la que lo mociona a Wilman Terán. Ella está pasando inadvertida en todo este problema. Y ella puede ser la persona que después ocupe la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y que lo vuelva a mocionar a Terán o lo vuelva a ella solita a poner a Terán para que se quede los 6 años. Es que no estamos viendo, de estamos acuerdo, distraídos. pero espérate un momentito antes de que pasemos a esa parte tan truculenta que sin duda es muy interesante. Pero yo tengo una duda aquí. Sabemos, como decía, que Saquicela lo puso en la terna. Él peleó, él le subió los puntos, etcétera. Terán no estaría ahí si no fuera por Saquicela. Pero también sabemos, ¿no es cierto?, que atrás de Saquicela y de su decisión había una operación política. Y esa operación política tenía como actores a grupos políticos que la auspiciaban, ¿no es cierto? Ahí sin duda estaba el correísmo, el Partido Social Cristiano también. ¿Tú crees que Wilman Terán, así como se soltó del collar, de la soga de Saquicela, también se soltó de ese operativo político? Él ya No, señor. es No, una rueda. señor, por el contrario, simplemente cortó camino y cortó al intermediario. Saquicela se quedó sin respaldo, yo creo, político, para maniobrar el control sobre la justicia que podía tener al tener a su primo hermano como presidente de la Asamblea. ¿Quiénes Ya. fiscalizan a los vocales del Consejo de la Judicatura? No otras personas que los asambleístas. ¿Y quiénes son los que pueden generar esto desde la presidencia de la República para bloquearlo, para meterlo o para generarlo? La presidencia de la Asamblea. Entonces, yo creo que Saquicela quedó muy mal parado con la muerte cruzada y reconfigurándose las fuerzas políticas de la Asamblea. Yo creo que cada una de estas personas a las que le queda un corto periodo y que se han jugado por las decisiones que han venido tomando, necesitan estirar sus periodos, porque ya, obviamente, a Muñoz jamás lo va a representar jamás lo va a designar ningún presidente de la República, si vimos que Lazo inclusive le quitó el respaldo, y estamos viendo que al propio Wilman Terán le quitaron el respaldo los del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Por eso es que necesitan reconfigurar las mayorías de la Corte Nacional con estos 7 jueces nuevos que quieren meter, más los 7 jueces, más la cantidad de jueces a los que les aumentaron el periodo y que consigan unos que otros por ahí móviles, van a tener la mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura para la designación de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, perdón, la mayoría del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para designar la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que es la antesala para que cuando se les acabe el periodo a Wilman Terán y compañía, porque salen todos los vocales y tienen que reenviarse nuevas ternas al Consejo de Participación Ciudadana, sea a Wilman Terán quien lo ponga la función judicial, no otra, porque recuerda, Martín, que solo el delegado de la Corte Nacional de Justicia es el que preside el órgano. Y ya te estás dando cuenta cómo la presidencia del Consejo de la Judicatura pliega para reconfigurar mayorías. Entonces, se van a conseguir algún otro vocal de alguna otra función que tenga que sumarse, que tenga rabo de paja o que simplemente se adhiera a esa tesis, ¿verdad? Y ya con eso van a seguir controlando por 6 años más y eso les va a granjear impunidad y eso va a granjear nuevas elecciones de jueces de Corte Nacional, evaluaciones de los jueces de la Corte Nacional, evaluaciones de jueces de todo nivel y la reconfiguración de la justicia a usanza propia. Por eso es que yo sostengo que la justicia sí está teniendo un dueño y es un dueño aparecido que nos cayó del cielo, de las estrellas, como él mismo dice, y que nadie lo ha venido a impostar. Entonces, a mí me parece
que tienen que asumir esta paternidad y esta responsabilidad la Corte Nacional de Justicia e Iván Saquicela. Y yo he propuesto que ni siquiera con la renuncia de ellos alcanza para sacarnos lo que ya nos están dejando y lo que pretenden dejarnos por mucho tiempo más. Pero entonces, ¿cuál crees tú que sería la salida para esto? Porque de lo que tú cuentas, estamos como en un La cárcel, callejón, la cárcel. pero, La, pero, bueno, a través de la acción de la fiscalía sí, señor. en el caso de que está en trámite ahorita, que es el de la obstrucción de justicia, ¿verdad? Ese es contra dos de los buscados. Sí, o sea, tenemos que ver cuándo le formulan cargos, porque ahí sí ya se van contra el presidente y contra Muñoz también, contra Terán y contra Muñoz. En paralelo tienes el caso también de tráfico de influencias que están siguiendo contra el vocal Morillo y contra el vocal Barreno. Entonces, definitivamente la fiscalía está aquí y ya has visto cómo inclusive el Wilman Terán se lanza en contra de otro órgano de la función judicial que es la fiscalía a decir que están en contubernio con el presidente de la República y demás. Yo creo que el camino más sensato aquí, porque en la Asamblea no vamos a encontrar nada de esto, ese es el problema. La Asamblea va a estar gobernada por una élite política a la que le conviene tener las cosas como están, por lo que está en juego. Entonces, no vamos a encontrar control político en la Asamblea Nacional, se va a bloquear el control político de ellos. Saben que lo que tienen que hacer es sobrevivir hasta que venga la Asamblea. Y lo que puede estar preocupando ahorita es lo que ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional. Porque no te olvides al final del día que el Consejo de Participación Ciudadana es quien escoge a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y el único ente de gobierno que en este momento está operativo para eso serían ellos. Pero ahorita no están poniendo los ojos sobre el Consejo de la Judicatura. No hemos visto, salvo un respaldo que salió a dar por ahí el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, un respaldo muy velado, pero respaldo al fin y al cabo, a lo que estaba haciendo el Consejo de la Judicatura y a las actuaciones que se estaban viendo por parte de distintos grupos cuando salió la Corte Nacional de Justicia a reclamar. Entonces, esta crisis institucional, a mí lo que me gustaría, respondiendo un poco a tu pregunta, es que la Corte Constitucional tome partido. Y te explico cómo. Es la Corte Constitucional la que hizo y diseñó el mecanismo a través de una acción extraordinaria de protección que presentó, me parece que era el vocal suplente Román, ¿verdad? Que pugnaba por entrar porque se lo había dejado afuera y tenía que asumir el reemplazo temporal de la presidencia del Consejo de la Judicatura en lugar de el vocal Murillo. Él presenta una acción de protección que la pierde y la Corte Constitucional finalmente termina metiendo sus manos ahí. Y es la Corte Constitucional la que dice: aquí se necesita garantizarle los derechos al señor y se necesita establecer la institucionalidad que el país requiere. Designen de la terna señores del Consejo de Participación Ciudadana que ha mandado la Corte Nacional de Justicia. Y es que mandan las ternas y ahí es que el Consejo de Participación Ciudadana se demora y vienen y los votan, los destituyen. Acuérdate que lo votan al Consejo de Participación Ciudadana de Ulloa, los destituyen y viene un nuevo Consejo de Participación Ciudadana que recoge de la terna y lo designan a Terán. Yo lo que creo es que la Corte Constitucional debería hacer un seguimiento a esa sentencia, ver el caos institucional que estamos viviendo en la función judicial y cesar esa cangrejada. ¿Me Ahora, explico? ahora, la Corte Constitucional tiene lo que ellos dicen, ¿no? Que ellos no tienen los tiempos políticos. Es un organismo que tiene sus tiempos. En el tema del Consejo de Participación se ha demorado mucho. Y entonces, en este caso, la demora podría ser tal que ya cualquier cosa llegue muy tarde, ¿no? Sí, y el problema es que aunque ellos pretendan sacarlo a Wilman Terán ahorita, seguimos teniendo el problema de cómo está configurada en este momento la Corte Nacional. Y yo creo que Wilman Terán sí tiene aliados en la Corte Nacional, sobre todo ahora que le ha extendido los periodos a los jueces que integran las salas de lo penal, que vendrían a ser sus jueces naturales. Es que si la Fiscalía le promueve cargos o decide formularle cargos a Wilman Terán y a Muñoz por lo que pasó en la sesión en la que apareció en estado de embriaguez aparente el vocal Muñoz, donde destituyeron al juez Samón Macías, los jueces van a ser ellos, no Claro, otros. lo que pasa es que con esa decisión de prorrogar por 7 años a estos, ¿cuántos eran? 6 o 7 jueces, ¿verdad? Lo que hizo Terán es Por favor, comprar gratitudes, ¿no es una cierto? canonjía, sí. Entonces, todos esos jueces le deben algo a Terán, ya no son ni siquiera jueces que puedan ser imparciales frente a un proceso sobre Terán. Estamos realmente metidos como en un costal de alacranes, ¿no? Que nadie sabe dónde comienza ni dónde termina.
y es muy grave, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú el tema este de las sesiones secretas y reservadas? Mira, después de lo que pasó en esa sesión que te acabo de comentar, quedó claro, más que claro, que el Ecuador necesita en todos lados, y como se propugna desde la lucha contra la corrupción y la prevención contra la corrupción internacionalmente, que exista lo que más es transparencia. La regla general es la transparencia, la excepción por ley debe ser digamos, la reserva. Estaba leyendo unos documentos que conseguí respecto a las sesiones que están en este momento teniendo, y lo que buscan es a cuenta de usar conceptos de la lucha contra la corrupción, de casos en que tenga que aplicarse la potestad disciplinaria para la lucha contra la corrupción, tratar de hacer reservados los casos, como hicieron reservado el caso donde destituían a Samuel Macías, que no tenía nada de interesante para hacerlo reservado. Entonces, ¿cómo podemos pensar que en algo de gobierno, de transparencia, de disciplina o de control de la función judicial puede haber espacio para hablar de reservas? No existe. La potestad disciplinaria y todo lo que hace el Consejo de la Judicatura debe pasar por el conocimiento de los ciudadanos, del escrutinio ciudadano, para ver hoy más que nunca qué es lo que están haciendo el Consejito de la Judicatura. Y salvo los casos en que en verdad existan cuestiones que tutelar por intereses superiores, como reserva de intimidad, de niñez y adolescencia, o asuntos, digámoslo así, de seguridad nacional, cosas que están previstas como reserva o sigilo en la ley, pues podría ser entendible que sobre esas materias, pero la potestad disciplinaria o la administración o el control o el gobierno de la función judicial no está sometido a eso. Entonces, para mí lo que pasa es, yo coincido contigo, que después del bochorno que pasó, que los cogieron con las manos en la masa por la acción oportuna de la Fiscalía, ahora están tratando de blindarse para que se institucionalice esta suerte de cultura del oscurantismo. Sí, yo creo, esta es una jugada de una audacia insólita. Lo que quieren hacer ahora con esto del protocolo para declarar reservadas las sesiones, me parece que ya es como una jugarreta ya de, de unos, iba a decir vivarachos, pero no, esto ya es una jugarreta de malandrines, ¿no es cierto? Yo creo que una cosa tan grosera, tan audaz, no puede terminar bien. Esto yo creo y confío en que no va a terminar bien. Vamos, o sea, vamos yo creo que no, es imposible que en un país pueda ocurrir esto, José. Bueno, con esto vamos cerrando este episodio de Politizados. Ahora, como lo dijimos al inicio, no estuvo Roberto Aguilar, lo hicimos con José de la Gasca, columnista de Expreso, y esto fue a propósito de una columna que a mí me sacudió, ¿no es cierto?, que la leí el domingo. Yo invito a que la gente se suscriba al Expreso, porque es ahí donde se están generando estas ideas como las que estamos comentando, ¿no? Bueno, veamos qué pasa. Mientras grabamos esto, están sesionando en el Consejo de la Judicatura. Veamos qué hace la Fiscalía. Yo pienso que la Corte Constitucional no podemos, ellos están además en otros problemones, no tienen una actitud muy, ellos no están dentro de los tiempos políticos, tendrán sus razones. Es la única esperanza, como tú dices, yo veo que es el Consejo de la Judicatura. José, te agradecemos muchísimo. Ha sido una conversación muy interesante. Y bueno, para nuestra audiencia, que nos esperen hasta mañana en el próximo episodio de Politizados. Muchas gracias, José. Encantado, Martín. Un fuerte abrazo.